noches, amigos usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este programa especial el día de hoy, abordando un tema importantísimo en medio de la emergencia económica que vive nuestro país, y es la agenda de la ofensiva respecto a las obras públicas, una línea de trabajo que ha direccionado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Les saluda Luis José Marcano, hoy acompañado por nuestra colega periodista Isbemar Jiménez, y tenemos dos invitados de lujo: el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ricardo Molina, y el ministro del Poder Popular para las Obras Públicas, Almirante Salazar Coll. Bienvenidos a este programa. Creo que hay muchísimas cosas por las cuales abordar, analizar el día de hoy. Seguramente vamos a tener una amplia participación de nuestros usuarios, así que bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en este programa especial, y queremos arrancar con una reflexión que hacía el presidente Nicolás Maduro Moros el día de su discurso anual. Una reflexión que es muchas veces invisibilizada por los medios de comunicación, que tiene que ver con la capacidad de autocrítica del proceso revolucionario. Y el presidente decidió darle un impulso mayor al tema de las obras, que además viene de manera paralela con el tema del empleo. Como funcionarios revolucionarios, ¿qué sienten ustedes cuando el presidente hace esa autocrítica? Una autocrítica que deriva mayor esfuerzo en el tema, por ejemplo, de las obras. El ministro Ricardo Molina, que ya viene trabajando en este tema. Que siente uno más compromiso y una revisión permanente. Nosotros debemos, esa conducta autocrítica tiene que estar siempre asociada en un gobierno revolucionario, en una revolución. Siempre uno tiene que, el comandante Chávez nos lo decía, está bien, cumpliste la meta, pero pudiste haberlo hecho mejor. Era súper exigente, y el presidente Maduro es tan exigente o más que el comandante Chávez. Y nosotros todos los días tenemos que revisar lo que hacemos, cómo lo podemos hacer mejor. Esa pregunta que el comandante siempre nos hacía, ¿dónde está el socialismo en lo que hacemos? Bueno, todos los días hay que hacérsela, y además, ¿cómo podemos hacerlo cada vez mejor? Y el llamado es a la incorporación o la conformación cada vez de equipos mejores. ¿Cómo son esos equipos mejores? Incorporando al pueblo organizado en las tareas. Es mucho más gratificante, mucho más eficiente, mucho más directas las acciones si se involucra al pueblo, porque el pueblo sabe lo que necesita. Sabe muchas veces qué es lo que hay que hacer, pero no tiene las herramientas completas. Bueno, la participación directa de las diferentes instancias del gobierno revolucionario facilitan que el pueblo mismo pueda abordar las tareas en conjunto, y eso es lo que estamos tratando de hacer. La instrucción que nos ha dado el presidente Maduro es de ir a las catacumbas del pueblo, precisamente allí donde hay las necesidades, donde hay digamos, el sentimiento de qué es lo que hay que hacer. Y si el gobierno revolucionario pone todas las herramientas, todos los recursos de lo que dispone a disposición del pueblo organizado que sabe lo que necesita, las cosas tienen que salir bien. La autocrítica como reto, más bien, ¿verdad? Sí. Ahora, uno escucha al ministro hablar del tema de las catacumbas y de las necesidades, ¿no? Yo recuerdo al comandante Chávez mencionar o haciendo referencia a obras como los metrocables. Y él decía, uno imagina una obra de estas características, ¿no? Y uno la imagina en cualquier otro país, y uno se la imagina, no sé, en Las Vegas sirviendo para el traslado de turistas y tal. Y uno lo ve en Caracas, y es para quienes históricamente han tenido que, bueno, subir miles de escalones para llegar a su casa, y que ahora cuentan con una inversión de esa magnitud y una obra de esa calidad para satisfacer una necesidad básica como la del traslado a la vivienda. Ahora, en medio de una emergencia económica, con limitaciones económicas, pues el criterio para seleccionar dónde se colocan los recursos, pues obviamente es mucho más estrecho. Y yo le preguntaría al almirante, ¿cuáles son los parámetros que ahorita se están utilizando a la hora de decir, bueno, esto es prioridad, esto es más necesario que esto? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, ¿verdad? Muchas gracias por esta invitación a este programa. Y partimos de un principio, ¿no? Que no todas las cosas al tiempo son iguales. Nosotros venimos de un año pasado, 2016, que fue bastante duro económicamente. Eso hace
que nuestro líder, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, tenga que hacer muchas transformaciones e idear muchos instrumentos para buscar la eficiencia con menos recursos. Por supuesto, hay obras que ya se habían iniciado, que tenían una planificación y una trayectoria dentro de la planificación que ya habían sido programadas y como siempre lo decimos en los ejemplos que ponemos, si yo ganaba 100 bolívares y de la noche a la mañana me dicen que voy a ganar 20 bolívares, bueno, hay una serie de cosas que por un momento o mientras dure el impacto y haya esa transición, yo las tengo que suprimir, las tengo que aguantar o las tengo que posponer. Entonces es allí donde sale la priorización de este año, que nuestro presidente Nicolás Maduro lo dijo el 4 de febrero allá en el cuartel de la montaña. Debemos reiniciar las obras que por una u otra causa se han paralizado o han bajado su ritmo y que tienen mucha importancia, viendo de que es preferible y debe tener una prioridad continuar para terminar las obras y no seguir iniciando obras. Entonces, de allí partió nuestro presidente Nicolás Maduro, de esa buena planificación que tiene, porque hemos visto todas esas adversidades y nadie puede negar eso, que si no hubiese habido una buena planificación, aquí se hubiesen parado todas las cosas. Pero sin embargo vemos cómo la revolución bolivariana no dejó de dar canaima, no dejó de dar la tarjeta, no ha dejado de seguir construyendo obras, no ha dejado de seguir ayudando al pueblo, sobre todo las misiones, el Poder Popular, todos los microproyectos, los proyectos que tiene el Poder Popular, eso no se ha detenido. Eso obedece a una buena planificación. Y es aquí donde se le está dando un reimpulso en este año con este plan de obras públicas y sobre todo de esas obras que venían paralizadas o que su rendimiento se había detenido un poco por el impacto económico. Es aquí donde nuestro presidente Nicolás Maduro, por esa buena planificación y empezando el año, que todos sabemos que el mes de enero y el mes de febrero son meses muy, pero muy difíciles porque viene del cierre de año y sin embargo esa fue la sorpresa, hacer un aporte muy significativo de 300.000 millones de bolívares para continuar y reactivar las obras que estaban paralizadas. Fíjate, discúlpeme, antes de continuar con la conversación, yo quisiera poner un elemento que el presidente coloca sobre la mesa cuando hace estos anuncios sobre la agenda de ofensiva respecto a las obras públicas, y es el tema del impacto directo que tiene en la economía nacional. Y un elemento es el desempleo, ¿no? El empleo tema y el del desempleo. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el presidente de la República hace justamente unas 3 semanas, el 4 de enero, ahí en el cuartel de la montaña. 2017 a 4.5% de la fuerza de trabajo nacional. Y para eso, para el logro y alcance de esa meta, he lanzado el Plan de Inversiones Económicas, específicamente el Plan de Obras Públicas y de Inversión Económica para la generación de empleo. Entregando el informe ante la... Con cifras que nos da el presidente, que además nos dice que son 300.000 millones de bolívares. Para contabilizar, ¿tienen ya ustedes previstas las obras, las prioridades? ¿Cuántas obras son? ¿A dónde van a ir? Porque hay que arrancar, como usted lo dice, con la planificación. Entonces al pueblo le gustaría saber, entre esas obras que no se culminaron, ¿cuáles son las que van a recibir la primera atención? Sí, bueno, ya están priorizadas y estamos amoldándonos también a lo que nos exige nuestro presidente Nicolás Maduro con la agenda de la campaña Carabobo, que va desde este año hasta el 2021. Pero específicamente en la planificación de este año tenemos 2 segmentos. El segmento del primer semestre. En ese primer semestre hemos priorizado 51 obras, de las cuales 15 obras están destinadas a todo lo que refiere el tránsito, transporte terrestre, como son vialidad, como son aeropuertos, como son terminales terrestres, y el resto de las obras están catalogadas en obras de educación, obras de salud, obras deportivas y obras de industria inclusive, y algunas que son de rehabilitación, mantenimiento, como es el plan que se le está haciendo a Caracas en estos momentos. De esas obras, de ese primer segmento, de esas 51 obras, tenemos un primer cuerpo y un segundo cuerpo. Un primer cuerpo de 36 obras, que son las obras que se van a iniciar
entre el mes de enero y el mes de febrero y deben finalizar en este año. ¿Me puede mencionar algún nombre particular de alguna obra que se le venga a la mente que es importante? Sí, el distribuidor de la autopista Vallecoche, la ampliación de la variante Vallecoche y todos los sistemas hidráulicos que se están haciendo, que no se ven mucho, pero están activados ya y ya se están haciendo también. El distribuidor no se ven muchos trabajadores porque el momento que se está viviendo en el desarrollo de esa obra es más fabricado en taller que en sitio, porque son las vigas que se fabrican en taller, vienen y se colocan y ahí es que se ve el movimiento, ¿verdad? Otras obras, por lo menos mañana voy a la ciudad de Margarita, a la isla de Margarita, y ahí son dos grandes obras. Se va a empalmar un distribuidor con la avenida Luisa Cáceres Arizmendi y la 31 de julio, la cual va a solucionar un problema de la vialidad y el congestionamiento del tráfico, al igual que se va a hacer una prolongación que va a mejorar lo que son las condiciones en cuanto a tiempo y descongestionamiento del tráfico entre el aeropuerto y por la mar. Eso tiene un Sí. impacto directo en el tema del empleo, como ya estábamos hablando. Creo que podemos ahondar en este tema al regreso de la pausa. Vamos a hacer un corte en este programa especial, hoy dedicado a la agenda de ofensiva de las obras públicas de la Revolución Bolivariana. Al regreso continuamos con el ministro del Poder Popular para el Transporte, el ministro Ricardo Molina y el almirante Salazar Coll. Ya venimos. Sin duda, durante estos 18 años, el gobierno bolivariano ha mostrado que bueno, sí ha hecho una inversión importante. La única referencia antes de la de Marcos Pérez Jiménez. Después de Marcos Pérez Jiménez, el gobierno bolivariano. Los gobiernos anteriores trabajaron en dos bases o en dos fases. Demos y agarremos, ¿me entiendes? La revolución trabaja para los venezolanos. Sí, yo creo que en un 85% sí. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que también es un esfuerzo de todo, un trabajo conjunto. No solamente tenemos que dejarle al Estado todo el trabajo, sino que también en la parte de nosotros, la conciencia ciudadana. Es necesario que por lo menos Caracas tenga un anillo vial. O sea, es muy difícil la movilización de norte a sur en la ciudad. Eso podría resolverse con un anillo vial de autopista. Seguir como va por lo menos en la ciudad capital y mejorar las vías, sobre todo las vías de la parte sur del país, que están muy deterioradas. Que nos pongan mejor vialidad, o sea, acomoden las vías públicas. Bueno, allí algunas de las opiniones de algunos venezolanos, caraqueños en particular, consultados acerca del tema que estamos abordando esta noche en este programa especial sobre la agenda de ofensiva Obras Públicas de la Revolución Bolivariana. Antes de continuar con el programa, queremos ampliar la posibilidad de su participación. Hemos colocado en las redes sociales la siguiente pregunta, que la compartimos con ustedes. El presidente Nicolás Maduro aprobó 300.000 millones de bolívares para la culminación de obras públicas. ¿A cuál sector le daría usted mayor prioridad? Número 1, vialidad. Número 2, salud. Número 3, educación. Y la opción 4 que colocamos allí es industria. La número 3 es educación y deporte. La número 4, industria. Participe a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @BTV Canal 8. Continuamos en el programa, Isbemar. Parece que vialidad, en la encuestica esa que salió, Una era de las prioritarias. de las prioritarias. Luis estaba hablando del tema del empleo. ¿Tienen ustedes una cifra determinada de cómo incide el sector construcción? ¿Cómo puede impulsar el sector construcción a las cifras de empleo en el país, que son prioridad también? Fíjate, en el marco de la agenda económica bolivariana, el motor construcción tiene mucha importancia porque es un desencadenante de otros sectores. Al activar las obras públicas, inmediatamente se activa o se debe activar el sector industrial. Todo lo que tiene que ver con la producción de cemento, de acero, de los otros materiales, componentes, luego deriva en la producción de unidades de transporte. O sea, es un desencadenante. Pero solamente en construcción, este año nosotros vamos a tener un tremendo impacto. El presidente ha dicho, debemos lograr en el 2017 llegar a 95,5% de empleo. Eso es una cifra extraordinaria. Sí. Extraordinaria. ¿Cómo lo podemos hacer?
impulsando la actividad productiva en todos los sectores, pero específicamente en el sector construcción. Tiene un alto espacio, una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que se deben incorporar. Solamente en el plan de obras públicas, ahora en esta primera fase que acaba de referir el ministro Salazar Coll, se generarán alrededor de 86.000 puestos de trabajo. Pero si a eso le sumamos la gran misión vivienda, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todo el plan de mantenimiento vial que está en desarrollo en todo el territorio nacional, nosotros podemos decir que en el sector construcción público solamente alrededor de 450.000 puestos de trabajo que se generarían con esta inversión. Ministro, ese dato es importantísimo porque en medio de la manipulación que algunos sectores puedan pretender, se puede decir, bueno, hay un problema de abastecimiento de alimentos, entonces ¿por qué se va a construir tal obra si lo prioritario es la adquisición, por ejemplo, de alimentos? Obviando esto que es fundamental, que es el elemento empleo, ¿no? Y bueno, y estamos diciendo, esa cantidad de trabajadores y trabajadoras y sus familias, que se le debe sumar todo el movimiento popular en el trabajo desde las organizaciones populares. El empleo indirecto también. El empleo indirecto, que a veces muchos economistas no incluyen eso. Pero en cualquier obra hay quien vende café desde las 5 de la mañana. Eso es un trabajo conexo que puede catalogarse como informal, pero es un trabajo y además necesario para que los trabajadores inicien el día. O quien prepara la logística, la comida, ¿verdad? Quien prepara la comida, quienes transportan a los trabajadores y trabajadoras, quienes transportan los materiales. O sea, es un dinamizador de la actividad económica y desde el sector construcción se estimula a que muchos otros sectores se incorporen en el sistema productivo para poder avanzar. No es nada despreciable que para mantener este plan de obras públicas, el plan de viviendas, el plan de rehabilitación de barrios a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nosotros estimulamos la industria cementera, 8 millones de toneladas de cemento. Yo le iba a plantear cómo estamos con el tema de los materiales, que también es uno de los temas que son fuertemente atacados por sobre todo los medios de la hegemonía comunicacional. Claro, ellos tienen una manera de verlo, que ellos no pueden entender lo que estamos haciendo en Revolución, no lo pueden entender, porque si antes la industria cementera se estableció para exportar el 70% del cemento que se producía, no para satisfacer necesidades del pueblo, ahora ellos suponen que no se está produciendo cemento, porque se les acabó esa ruta de extracción de riquezas de nuestro país. Esas toneladas de cemento que antes se iban al exterior para engrosar cuentas en divisas de estas personas, de la oligarquía venezolana y transnacional, ahora quedan en la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo, en construcción de escuelas, de canchas, de centros de salud. Sí tenemos suficiente cabilla, cemento para cumplir con todo este requerimiento. Eso se lo puedes preguntar al ministro Juan Arias y él te va a decir que sí, porque resulta que se está haciendo un tremendo trabajo en las industrias básicas para garantizar todo el acero, para garantizar más todo empleo el aluminio, también, ¿verdad? para generar más empleo. La industria cementera que está cada vez más y además incorporando adecuaciones tecnológicas en las plantas de las que ya se dispone. Si no contáramos con esa base, no pudiéramos tener un plan tan ambicioso de construcción de viviendas, de obras públicas, etc. Por eso la estrategia del comandante Chávez desde el principio de recuperar la industria cementera para el pueblo, de recuperar las industrias básicas de Guayana para el pueblo, debemos recordar, todo eso era de la burguesía y de las transnacionales. Cierto. Si no lo tuviéramos, ¿cómo pudiéramos desarrollar todos los planes que se han venido desarrollando y más este año 2017, todo lo que se está planteando hacer? Fíjese, el 4 de enero, cuando el presidente hace algunos cambios en su gabinete, yo recuerdo cuando designa al almirante Salazar Coll al frente de este Ministerio de Obras Públicas, él destaca de usted una cualidad y una experiencia.
y es el conocer perfectamente el cuerpo de inspectores de la presidencia. Es decir, antes de ser ministro al frente de esta tarea, usted venía trabajando justamente en la inspección de muchas de las obras que ahora le corresponde pues, ejecutar. Dada esa experiencia, le preguntaría, ministro, ¿cuáles son los elementos centrales a atacar para hacer mucho más eficiente la ejecución de las obras? ¿Cuáles son los vicios que también hay que erradicar, que hay que atacar con muchísima fuerza? Sí, bueno, principalmente hay que analizar muy bien los cronogramas de trabajo, porque estamos en una economía bastante dinámica, tenemos una guerra económica por delante, que un día amanecemos de una manera y otro día de otra manera. Tenemos unas variables macroeconómicas que están volátiles también cambiando, el precio del petróleo, el precio del oro, que inciden directamente en nuestra economía. Entonces, los tiempos de ejecución son muy importantes, porque si la obra se retarda, inmediatamente empieza a tener incidencia el tiempo, que es el que nos mata muchas veces, empieza a tener esa incidencia en la obra. ¿De qué manera? En los aumentos del costo, inmediatamente. Sabemos que los presupuestos, los contratos, cuando se firman por un costo. Ellos tienen, dentro de todas sus variantes, tienen reconsideraciones de precios, pero todo tiene un límite. Entonces, cuando la obra no se ejecuta en el tiempo que se programa, y eso es contractual también, entonces inmediatamente empiezan a aparecer este tipo de cosas. Eso es algo de lo que estamos tratando y luchando para que se cumplan. Y es por eso que en todas estas obras nos estamos uniendo, inclusive a hacerlas un poco más baratas, porque el Estado tiene un potencial muy grande. Vamos a suponer una obra donde se tenga que utilizar mucho concreto. El Estado tiene, nuestra corporación de cemento tiene plantas de premezclado en casi toda Venezuela. Entonces el Estado puede suministrar ese concreto. ¿Y qué hacemos? Del análisis de precio unitario de esa partida solamente dejaríamos el personal que va a colocar el concreto, pero ya lo que es la masa fuerte, en cuanto al costo, ya nosotros lo sacaríamos y iríamos ahorrando. Esas son estrategias que nosotros las hacemos para garantizar también el suministro de los materiales, que es uno de los que han tenido influencia también e incidencia en algunos retrasos de las obras. Otro es la capacidad técnica que pueda tener algunas personas, que puedan tener algunas empresas, que eso milimétricamente lo estamos viendo también. ¿Son empresas nacionales, internacionales, sí, capitales mixtos? Sean los que sean, y sobre todo los consorcios que se conforman en las grandes obras, etcétera, que muchas veces toman un contrato, firman el contrato, pero nunca la empresa aparece por ahí porque son subcontrataciones y entonces queda en manos de una experiencia técnica que no es la acorde a lo que debería llevar la obra, dependiendo su complejidad. Entonces, por eso que a eso le estamos metiendo mucho el ojo, le estamos metiendo el ojo también a todo lo que circunda con respecto al punto y círculo, que Chávez también nos enseñó mucho. Significando el plan de empleo, que va amarrado de la mano con todos los inicios de las obras y todo lo que se desarrolle, nosotros vemos que la comunidad también tenemos que involucrarla. Y como muchas en la veces, Contraloría. Sí, muchas veces se inician unas obras, pero solamente un 5% del personal que es contratado en esa obra pertenece a ese sector. Entonces eso se tiene que estar viendo también, porque esa obra debe generar el empleo en esa zona y no en otra zona. Entiendo que no solo, recuerdo al comandante Chávez reflexionar muy duro acerca de esto, no recuerdo el golpe de timón. No es solamente el tema del empleo, la inclusión en el trabajo de quienes allí habitan, sino el mejoramiento de la condición de vida de comunidad. Él decía, bueno, ¿para qué es una gran autopista? Solamente para que pasen por allí vehículos que normalmente son de quienes tienen mayores posibilidades, o es también para que quienes viven allí vivan en una forma más digna, ¿no? Sí, lo que él hablaba del punto, el ministro hablaba del punto y círculo también. Sí. Eso es muy importante, y trayendo a colación una reflexión una vez del comandante Eterno en el desarrollo Antonio José de Sucre, gasífero, en la zona de Oriente. Él decía, ok, el gasducto va a pasar por aquí, pero ¿qué le vamos a dejar a la comunidad? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las fábricas que van a quedar por aquí? ¿Qué es lo que le vamos a dejar? ¿Un tubo pasando por aquí más nada? Entonces hacía mucha insistencia en eso.
Eso nos ha despertado a nosotros y nos ha educado mucho y nos lo exige nuestro presidente Nicolás Maduro también, de que es algo integral. Una obra no es nada más levantar el edificio y ponerlo ahí, no, una obra es todo lo que tiene que ver con esa comunidad que va a ser dueño y señor de ese edificio que se encuentre en esa zona. Sí. Miren, les invito a que veamos algunas de las reflexiones, la participación de algunos de nuestros usuarios en las redes sociales. Hicimos una pregunta un poco para saber cómo priorizaba nuestro pueblo el nivel de importancia que deben dársele a algunas de las áreas. Podemos colocarlas en pantalla para ver algunos de los comentarios. Por ejemplo, Mesyanes escribe lo siguiente, que se puede invertir luego en salud. Un poco antes escribía, a pesar de pertenecer al sector salud, prefiero la inversión en la industria. Eso genera ingresos. Un poco más abajo, Alejandro Armado escribe, la prioridad debe ser la salud. Seguimos resteados con la revolución bolivariana. Seguimos leyendo. Víctor Manuel nos escribe lo siguiente, buenas noches camarada, ¿qué pasa con la obra de Santa Lucía Kempi? Esta obra genera muchos empleos, Valles del Tuy. Sí. Más abajo, Marco Fernández escribe lo siguiente, el tema va más allá del monto y dirección de los recursos, sino en la eficiencia, eficacia, control y seguimiento. Eso lo que decía el almirante. Hemos venido hablando también un poco. Bueno, son algunos de los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Recuerden nuestra cuenta @BTV Canal 8. Allí la pregunta, ¿cómo considera usted que deben ser priorizados los recursos de este plan de inversiones del año 2017 de la Revolución Bolivariana? Sí, a propósito de la denuncia de Kempis, yo quiero ser portadora también de una denuncia que tiene que ver con todo el sector de la autopista que va hacia Oriente, en la parte de Miranda. El estado de Miranda está sumamente deteriorado y además una vía muy transitada, no solamente por el sector turístico, sino que también conecta puertos importantes del país con la zona central. Yo quisiera que en este momento el ministro Ricardo Molina nos hablara un poquito sobre esa situación. ¿Qué hacer con este estado de Miranda, sobre todo en el tema de obras y vialidad que está tan abandonado? Trabajar mucho. El pueblo mirandino está sometido al abandono del gobierno estadal. Sabemos que hay un desgobierno, pero en conjunto el gobierno nacional y Corpo Miranda, en asociación permanente, venimos abordando las necesidades del pueblo mirandino. Justamente estamos ahora en un plan de mantenimiento en esta vía hacia Oriente. Por un lado, el mantenimiento, por otro lado, lo que tiene que ver con la continuidad en la construcción de las vías, como por ejemplo la que reclamaban los compañeros a través del Twitter. Tenemos que abordar el trabajo de manera planificada y permanente. En el mantenimiento vial, eso es una necesidad y lo decimos de manera autocrítica. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en el sector del Guapo, Cúpira, todos sabemos el estado en que está y el esfuerzo que estamos haciendo para poder restituir la condición normal, pero no había necesidad de llegar a ese nivel. Ahora nosotros decimos, estamos en una etapa de posguerra. Tal vez, no por quitarnos ninguna responsabilidad, todo lo contrario, tenemos que asumirlo, lo afrontamos. Venimos de una etapa difícil, complejísima. La gente lo que decía era el almirante, que de repente tus ingresos, que eran 100, ahora son 20, lógicamente había que prestarle atención a áreas prioritarias. Sin embargo, todo el esfuerzo que se hizo, hay heridas, como dice nuestro hermano Elías Agua, hay heridas. Ahora nosotros tenemos que ir a sanar esas heridas. Con el abordaje decidido, permanente. Ya ustedes tienen que estar viendo el efecto de esta nueva etapa. El 2017, lo comentábamos ahora, para nosotros, para el gobierno revolucionario, el 2017 arrancó en octubre, pareciera. Esa es la sensación que hay. Apenas estamos hoy a 26 de enero. Correcto. Parece que fuera marzo. Porque por la dinámica. Desde el 1 de enero, el presidente Maduro activó todos los motores y todo el mundo a trabajar. Un mes, como lo decía Salazar Col, un mes que normalmente es un mes muerto, vacío, medio lento. No. Comenzamos con todos los frentes activos y así nos vamos a mantener durante todo el año. Así que a la gente de Miranda lo que le podemos decir es
cuentan con un gobierno que es su gobierno. Sabemos que hay allí en la gobernación y en las alcaldías, digamos, de mayor población, hay unos núcleos de conspiración. Nosotros les vamos a seguir pasando por encima y vamos a seguir con nuestro pueblo resolviendo los problemas. Luis, No quiero dejar, no, que no quería dejar pasar porque es que es reiterado la mención sobre esta autopista Santa Lucía-Kempi. Entonces, Sí. algún nivel, alguna información ahí un poco más, Sí, más detallada de lo que viene, ¿no? Al respecto. Respecto a ese tema y la autopista Caracas Oriente, ya nosotros hicimos las primeras reuniones. Ese tema, nuestro presidente Nicolás Maduro, no nada más con eso, sino hay unas macroobras que esas se llaman, tienen esa catalogación por el monto, pues, que son obras que no se hacen de un solo, tampoco duran un año en el periodo de construcción, y son obras que quizás cuando se va terminando el tramo completo ya estamos haciendo mantenimiento por donde iniciamos, sí, pues son bastante grandes, pero sí ya se están haciendo los estudios. Ya tuvimos unos primeros contactos con el consorcio que se encuentra realizándolo para hacer en un plan especial distinto a este inicio de este plan de reinicio de las obras 2017, para ser considerado la autopista Caracas Oriente, todo el tramo Kempi, Valles del Tuy, Kempi, y también la prolongación de la avenida Boyacá, pasando por el túnel y terminando en la incorporación a la autopista Caracas-La Guaira. Yo lo que le iba a decir, Luis, era que es bueno destacarle a nuestros usuarios y usuarias que esta autopista Caracas Oriente es posible gracias al gobierno revolucionario. Sí. Que los gobiernos adecos y copellanos constantemente estafaron al pueblo prometiendo una obra que nunca se culminó, y que ha sido el gobierno revolucionario no solamente que le está dando mantenimiento, sino que ha hecho posible esa conexión con Oriente de la manera más rápida y expedita posible. Eso hay que decirlo. Así es. Vamos, no solamente preguntamos nosotros, también preguntan nuestros usuarios. Así Vamos a ver y a escuchar algunas de las preguntas que logró el equipo de producción conseguir en la calle. Señor ministro, es importante que la gente conozca cuáles son los planes. En mi caso, yo considero importante estudiar bien los modelos de políticas que se plantean. Nosotros nos llamamos chavistas, nos llamamos patriotas, ok, pero se sustenta en unas raíces, ya sabemos, el bolivarianismo, el robinsonianismo, el zamoranismo, ok, muy bien, pero el presidente Chávez una vez se declaró marxista en lo económico. Pregunto, ¿cuál es la postura marxista para el desarrollo de obras públicas? ¿Qué podría hacer él para crear más seguridad en las autopistas y carreteras del país? Señor ministro, una de las preguntas que yo le haría personalmente a usted es, ¿cómo va a ser la solución para a futuro con esta situación de la problemática que tenemos con la situación del transporte y los insumos, más que todo los insumos? Ahí salió de todo. Sí. La dejamos allí. Está muy interesante. Bueno. Mira, el enfoque marxista, socialista, chavista, bolivariano en la inversión pública tiene que ser inversión pública orientada hacia la satisfacción de necesidades, con la participación del pueblo, con mucha transparencia, para poder magnificar la aplicación de esos recursos. Y yo recuerdo a finales de la Cuarta República, cuando se decía hay una inversión de 300.000 millones de bolívares para obras, el pueblo hoy esos 300.000 millones entiende bien, se van a mejorar las vías, vamos a terminar unas escuelas, vamos a mejorar unos centros de salud, vamos a terminar una cancha. Pero en la Cuarta República el pueblo no sabía para qué era esa plata. ¿Y quiénes sí sacaban la cuenta? Los grandes empresarios. De esos 300.000 millones de bolívares a mí me van a quedar 100.000 millones. Esa era la cuenta que sacaban. Hoy esa cuenta no se puede sacar, porque hay un enfoque totalmente diferente. Sí participan empresas privadas, pero no participan como los manejadores o administradores de esos recursos, y mucho menos con la orientación de desarrollo que tenían los empresarios allá, que eran los que decidían qué era lo que se hacía y lo que no se hacía. El mejor ejemplo, pregúntense por qué la autopista que sale hacia Guarenas Guatire da una curva y luego hay una urbanización que se llama Terrazas de la Casarapa. frente a la urbanización Miranda,
Plaza del Ávila, ¿no? Sí, donde está una megatienda. Sí, Terraza del Ávila. Terrazas Ajá, del sí, Ávila. sí, sí, sí. Si tú lo ves desde el aire, lo lógico era continuar la vía recta, pero los empresarios decidieron hacer una curva para explotar un terreno que era un lomito. Además fue ilegal porque lo hicieron totalmente. en las faldas del Guaraíra Repano. Totalmente, pero eso lo decidían los empresarios, no un gobierno popular, no los intereses del pueblo. El enfoque que se le está dando a la inversión pública en Revolución es soberanamente decidido por un gobierno popular, en atención a las necesidades de nuestro pueblo. Esa es la pequeña diferencia. Esa es la pequeña 73% de inversión social. Bueno, creo que mira, es bastante y hay otra cosa que hay que socialista. resaltar. En el plan de ejecución, de gestión en el 2017, en los 350 corredores de barrio, 250 corredores de barrio Tricolor, en los más de 1000 urbanismos de la Gran Misión Vivienda, en las 644 parroquias priorizadas, ¿quién decide qué es lo que se debe hacer allí? El pueblo organizado en esos ámbitos territoriales, priorizando el Plan de la Patria comunal en el marco de la agenda Campaña de Carabobo 2017-2021. No es ninguna empresa, no es Fede Cámaras, no es la Cámara de la Construcción, es el pueblo con un gobierno netamente identificado con los intereses de ese pueblo que deciden. Esa es una pequeñísima diferencia. Pudiéramos estar horas hablando sobre el tema, pero un poco para tratar de contestarle al compañero. Ahí mencionaban algunas de las personas que preguntaban, y lo veíamos también en las redes sociales, el tema salud, hospitales, ministro Sí, Salazar. tenemos en este plan tenemos una gran cantidad de obras de salud. Aquí podemos ver el primer ciclo de las 36 obras que se deben terminar en este año, y vemos las que están con el color rosadito, son las obras de salud. Hay unas cuantas obras de salud, obras educativas, y dentro de las obras de salud hay obras muy importantes, como son oncológicos, hospitales oncológicos, por lo menos el de Occidente, el de aquí mismo que está en Montalbán, el oncológico y el cardiológico de adultos, que esos son obras que se van a acometer también este año. Se van a culminar. Se van, posiblemente no se terminen por la magnitud de la obra, pero sí se van a acometer este año y se van a reiniciar. Entonces, hay una priorización, pero hay un poco de cada una de las cosas, ¿no? Muchas veces la gente dice, oye, pero ¿por qué, como vimos ahí, por qué no invierten más en una cosa que esto? No, un país no se maneja invirtiendo en una sola cosa, y eso nos lo ha demostrado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. El país lleva una dinámica que es todo, es integral. Tiene que estar la salud, tiene que estar la educación, tiene que estar la alimentación, tiene que estar la empresa, tiene que estar todo, y bueno, ahí se va repartiendo la complejidad de la cosa, que hay que estudiarlo muy bien para podernos dar cuenta, y nos vamos a un ciclo o a una institución más pequeña que es el hogar de nosotros mismos y nos damos cuenta. Pues podríamos decir que para qué vamos a gastar en desodorante si necesitamos más comida, pero el desodorante hace falta y también hay que comprarlo. Claro. Entonces Ahora, ahí es donde está lo bueno. Es que no puedo dejar de decirlo. La priorización. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes creo que no por la edad. El canódromo con recursos del pueblo que se dio el lujo, la grosería de construir un gobierno de la Cuarta República, cuando faltaban escuelas, cuando faltaban hospitales, cuando faltaba todo. Bueno, priorizaron por invertir en la construcción de un canódromo. Los perros se murieron. En Revolución eso no pasa, ni va a pasar. Sí. Hay que atender todos los sectores prioritarios para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Hay un sector, quería plantear el tema de las alianzas internacionales y su incidencia en todo esto, ¿no? O sea, cómo ayuda el tener la red de alianzas que tiene hoy Venezuela. Y hay un tema que creo que calza perfecto y que además el ministro Molina conoce muy bien. Vamos a ver algunas cifras de viviendas construidas en nuestro país desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, es decir, el periodo que conocemos como la Cuarta República, hasta que inicia la Revolución Bolivariana con el comandante Chávez al frente. Vamos a ver algunos de estos datos. Entre 1952 y 1958, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, bueno, 123.299 viviendas construidas. Entre 1959 y 1964, es decir, el
el periodo de Rómulo Betancourt se construyeron 177.000 viviendas. Entre el 64 y el 69, Raúl Leoni, 143.000 viviendas. 69-74, primer periodo de Rafael Caldera, 177.000 viviendas. Del 74 al 79, primer periodo de Carlos Andrés Pérez, 143.000 viviendas en su primer periodo. Luis Herrera Campins, entre los años 1979 y 1984, se construyeron 194.000 viviendas. En el gobierno de Jaime Lucinchi, del 84 al 89, 314.000 viviendas. Entre el 89 y el 93, segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, 253.000 viviendas. Y en el periodo último de la Cuarta República, presidente Rafael Caldera, 341.000 viviendas. Si nos vamos al periodo entre 1999 y el año 2010, con el comandante Chávez al frente, se construyeron 593.198.000 viviendas. Y del año 2011 para acá, ¿no? Sí. Me va a corregir el ministro Molina, más de 1.400.000 viviendas. Es decir, la revolución bolivariana ya está cerca de la construcción y entrega de casi 2 millones. Pero no solamente estamos hablando de cifras, estamos hablando del tipo de vivienda que construye, la calidad, el buen vivir. Cuando tú decías 150.000 viviendas en la Cuarta República, decías cajitas de fósforo de 30 metros cuadrados, sin áreas comunes, sin áreas de esparcimiento, sin urbanismo, en áreas retiradas de la ciudad. En Revolución es todo lo contrario. Área mínima 70 metros cuadrados, más del doble de lo que era en la Cuarta República, con todos los servicios básicos, pero también con educación, con salud, con deporte, con comercio, con actividades productivas. Es otra visión, es una visión humanista, una visión integral para el vivir viviendo, como decía el comandante Chávez, no para el negocio, sino para el vivir viviendo. Mira, Luis, ya nos están diciendo que nos quedan como que 5 minutos. Yo no quiero despedir el programa sin que nos hablen de Vargas, del puente de Guanape. ¿Cómo va eso? La gente de Vargas está muy pendiente y todo el país. Además, tengo entendido que se ha hecho un trabajo en tiempo récord para restablecer la vialidad allí. Bueno, efectivamente, ahí ocurrió el evento a eso de las 4 de la tarde y ya las 2 horas siguientes se estaban empezando los trabajos, bajo una estrategia muy organizada. Es importante decirlo y ahí yo felicito a la gobernación del Estado Vargas por el alto nivel de organización que tiene y de equipamiento también, que facilita las cosas desde todos los puntos de vista, y nuestro comandante eterno nos enseñaba eso muchas veces, de que hay ciertas empresas en el Estado que tienen que ser del Estado. Eso facilita mucho las cosas. Entonces, inmediatamente el primer paso cayó el puente. Se hizo una reunión y en esa reunión se estableció la estrategia de qué era lo que se iba a hacer. Inmediatamente se sacaron los 3 puntos. El primer punto, que fue una instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro, que apenas supo del evento, dijo: hay que restablecer el tránsito en tiempo récord. Hagamos lo que tengamos que hacer, pongamos lo que tengamos que poner y hay que restablecerlo. Esa fue la primera instancia. Para eso se seleccionó una ruta, que inmediatamente se hicieron unos estudios rápidos, pero muy contundentes, preliminares. Se seleccionó la ruta. Segundo, de manera simultánea, se estaba haciendo un chequeo del puente para determinar el grado de peligrosidad con el cual quedó, que afortunadamente los estribos no fallaron. Las dovelas que están más hacia los estribos quedaron recostadas de una manera que no había mucho peligro y el centro del puente reposó en el lecho de la quebrada. Tercero, la parte de seguridad inmediatamente con la Fuerza Armada para guiar el pueblo y tenerlo. Entonces, comenzó 2 horas después del evento, comenzó la restitución, comenzó el movimiento de tierra. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación del Estado, se unieron los esfuerzos inmediatamente, Protección Civil, Bomberos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y aparecieron inmediatamente las máquinas que tenían que estar. Inmediatamente se aperturó la cantera, que también es de la Gobernación, de donde empezó a salir todo el material granular, más de casi 6.000 metros cúbicos de material granular que se colocó
en ese espacio, salieron inmediatamente. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, los camiones, la logística para el mantenimiento y sobre todo lo más bonito de esto es el pueblo organizado que inmediatamente dio su muestra de civismo, entendió lo que estaba pasando y en vez de venir a hacer cualquier reclamo o hacer alguna crítica, se sumó al esfuerzo que estaba en Vargas. ¿Tiempo récord? Tiempo récord en 26 horas, pese a 2 tremendos aguaceros que nos cayeron, que nos retardaron 4 horas, estaban pasando los primeros carros en sentido oeste-este. Respuesta en tiempo récord, Luis. Mira, hay una cosa que resaltar allí. La política, una de las orientaciones del comandante Chávez era el punto y círculo, sigue siendo así. En el caso de este evento, se invirtió esa ecuación. Y nosotros podemos decir que ahí funcionó el círculo y punto. Porque luego de que inmediatamente que sucedió el evento, inmediatamente se activó todo el entorno. Y entonces uno veía allí a los voceros y voceras de los consejos comunales, de los CLAP, a la Fuerza Motorizada Bolivariana, a los taxistas. Voluntariado, sí. ¿En qué ayudamos? ¿Cómo aportamos? Es una cosa extraordinaria, de verdad. De verdad, es una experiencia... No solamente por lo que, entiendo, aporta a la solución, sino también por lo que evita, ¿no? Que en una situación como esta se pueda generar una situación de caos, a la cual también hay factores que apuestan. Exacto. La encuesta, Luis. ¿Ganó? Salud, me dice. Ganó salud. Dejamos ese reto ahí. En todo caso, las horas ya están definidas. Sí, ahí tiene el mapita. Sí. Correcto. Bueno, vamos a ver parte de la encuesta o parte de las opiniones de nuestros usuarios en las redes sociales. Vamos a colocarla. Bueno, ahí está la encuesta, ahí está la pregunta que hicimos sobre este plan con una inversión muy significativa de más de 300.000 millones de bolívares. Bueno, 16% para vialidad, 58% salud, 6% educación y deporte, 20% industria. Bueno, la opinión de algunos de los venezolanos que estuvieron sintonizando el programa y que se manifestaron a través de las redes sociales y a quienes queremos agradecer por haber participado, igual que agradecemos al ministro Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para el Transporte, a nuestro ministro del Poder Popular para Obras Públicas, almirante César Salazar Coll, y pues nosotros quedaremos para mañana porque tenemos otro programa especial. A Luis José Marcano. Bueno, muchísimas gracias, Isbemar, por haberme acompañado en este espacio. Gracias, ministro, gracias a todas. Gracias a ustedes por la invitación. Nos despedimos y nos volveremos a ver mañana a partir de las 9 de la noche. Desde el 2006, tras la puesta en marcha del ferrocarril de los Valles del Tuy, más de 61 millones de usuarios se han trasladado desde Cuba y Charallave hasta Caracas. En tan solo 31 minutos se hace el recorrido de 41,4 kilómetros, de manera rápida, cómoda y segura. Pasamos al Metrocable Mariches. Se trata del segundo sistema de transporte de este tipo que funciona en Caracas para atender a zonas populares. Cuenta con 144 cabinas y el recorrido es de 4,8 kilómetros, con una capacidad de 3.000 personas por hora, quienes en tan solo 17 minutos se trasladan desde la estación Palo Verde hasta Mariches y viceversa. Otra obra del gobierno bolivariano para el beneficio del pueblo es el Sistema Integrado de Transporte Metro de Maracaibo, el cual impacta directamente en los habitantes de 6 municipios zulianos. El Transmaracaibo supera los 100 millones de pasajeros movilizados gracias a la conjunción de la línea férrea y las 17 rutas de metrobuses. De Maracaibo nos vamos a Mérida. Allí nos encontraremos con el teleférico Mucumbarí. Su modernización es un innegable logro del gobierno nacional. Este sistema de transporte es el más alto y largo del mundo. Constituye el principal atractivo turístico de Mérida y la referencia indiscutible para Venezuela en el turismo mundial. Finalmente llegamos al río Orinoco, sobre el que se está construyendo el tercer puente. Con su culminación se logrará la integración de la región suroeste con el resto del país, promoviendo el desarrollo humano de esas poblaciones e incrementando el intercambio comercial de la República Bolivariana de Venezuela con la comunidad andina y con los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur. Con 11.125 metros, esta estructura vanguardista es la segunda más grande de Latinoamérica. Está diseñada con 4 canales de circulación vial, una vía ferrocarrilera y un canal de navegación. Todas estas grandes obras se han ejecutado con un mismo fin, el desarrollo social y económico del país.